Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente. Traigo otra vez una herramienta de análisis estratégico para la planificación estratégica de empresas que nos va a permitir tomar decisiones. En este caso se trata del análisis PESTEL, herramienta PESTEL. Es una herramienta de planificación estratégica. PESTEL es un acrónimo, las siglas que identifican 6 dimensiones que vamos a estar analizando en un contexto general a nivel macroeconómico que nos va a permitir tomar decisiones para mitigar riesgos y analizar tendencias, oportunidades y amenazas que enfrenta la empresa en su nivel macro, es decir, a nivel general, no a nivel micro, no dentro de la empresa, no en un contexto microeconómico, sino a nivel macro. Bueno, en primer lugar vamos a decir que PESTEL es una herramienta conocida o que podemos identificar como la llave maestra del entorno empresarial. ¿Esto qué quiere decir? Se trata de una herramienta muy poderosa, pero que también nos permite a través de este análisis de 6 dimensiones entender en el contexto en el que se desenvuelve la empresa y poder anticiparnos a ciertos factores externos que la pueden afectar, ya sea para bien como para mal. Pueden afectar su desempeño y pueden generar ciertos riesgos, vamos a decir. Entonces, nos va a servir para identificar oportunidades y amenazas en el contexto macroeconómico general. Bueno, vamos a empezar por la P de PESTEL, que significa política o factores políticos. Esto quiere decir que vamos a analizar el contexto en que la empresa se desenvuelve, pero desde un punto de vista político. Por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la toma de decisiones del gobierno, las políticas del Estado y que de cierta manera pueden influir en la operación de la empresa. Lo que a nosotros nos interesa analizar es justamente eso. Son factores políticos pero que tienen que ver o que pueden llegar a afectar. Vamos a dar algunos ejemplos. Un contexto de estabilidad política. Siempre es mejor, claramente, que un contexto de inestabilidad política para la mayoría de las empresas, a menos que podamos capitalizar de cierta manera una inestabilidad política ofreciendo alguna solución que sea muy necesaria para los consumidores. No se me ocurre cuál ahora, pero en toda crisis hay oportunidad. Políticas fiscales, también muy importantes de analizar, en qué entorno político fiscal se desenvuelve la empresa. ¿Me beneficia? ¿Me perjudica? ¿Qué decisiones puedo tomar en ese contexto? También las regulaciones laborales. Esto va a ser muy importante en el caso de que yo tenga que contratar personal. Si tengo empleados, ¿cuáles son las regulaciones laborales del contexto donde mi empresa se desenvuelve? Así como los tratados comerciales que existan en ese momento. La actividad que el gobierno desempeña en su día a día, las decisiones clave, si existe algún tipo de conflicto o, por el contrario, de ayudas, el clima político, etc. Puede pasar en muchos casos que los gobiernos potencian las empresas o los emprendimientos a través de programas de subsidios, de aportes no reembolsables, etc., que sin duda benefician a los emprendedores. Entonces, en ese caso, es un contexto que podría ser, al menos analizando ese factor, bastante positivo para que una empresa se desarrolle. Vamos a analizar el siguiente factor. Se trata de los factores económicos. Acá la palabra ya nos lo indica, se refieren a condiciones que tienen que ver con la economía en el contexto donde la empresa se desenvuelve. Esto es crucial porque va a afectar el poder adquisitivo que tienen los consumidores. ¿Me van a poder comprar o no me van a poder comprar? En un contexto de crisis económica, especialmente si es una crisis que se prolonga durante unos cuantos años, va a haberse reducido el poder adquisitivo de los consumidores. Entonces, lo primero que van a hacer son recortar gastos extra o gastos en productos y servicios que no son esenciales. También esto va a afectar las operaciones de mi organización. Algunos ejemplos que pueden llegar a afectarla son un contexto de inflación, en donde no sabemos qué precios va a haber mañana, va a haber pasado, entonces hay cierto miedo por parte de los consumidores para seguir comprando los productos. Los tipos de interés, el nivel de empleo, la empleabilidad que existe en el contexto empresarial. Si escasea el empleo, claramente va a haber menor poder adquisitivo, menor circulante de dinero, las personas no van a poder adquirir productos y servicios. También el nivel de renta, las tendencias económicas, que esto ahora lo vamos a ver más en detalle, cuál es la tasa de empleo, entre otros factores. El siguiente factor o la siguiente dimensión es el social. El contexto social también es muy importante porque va un poco a medir la temperatura o el clima de esa sociedad en la toma de decisiones. Los factores sociales entonces tienen que ver con aspectos que son desde culturales, demográficos, de comportamiento de los consumidores y que sin duda van a afectar e impactar a la empresa. Hay cuestiones que tienen que ver
con aspectos culturales que son diferentes en cada país o en cada región. Por ejemplo, hábitos de compra, factores demográficos, factores psicográficos, son todas variables que van a estar en juego al momento de tomar decisiones. Los hábitos y costumbres, el comportamiento del consumidor también es muy importante. Son cuestiones que hoy en día podemos analizar y podemos tener datos cuantificables a través de los dispositivos tecnológicos. Nos permite acceder a datos muy precisos y muy concretos que hace unos años atrás era más difícil acceder. Algunos ejemplos de los factores sociales que pueden llegar a afectar en este contexto a nuestra empresa son las tendencias de consumo. Y con tendencias me puedo referir, por ejemplo, a todo lo que sea modas, como también gustos de consumidor. Tengamos en cuenta también cómo influyen los grupos de pertenencia o incluso los grupos de referencia. No solamente los grupos sociales a los que yo pertenezco, mi familia, mis amigos, sino también los grupos de referencia que son aquellas personas con las que yo me identifico, que pueden ser ídolos o pueden ser referentes de algún sector. Pueden ser voces autorizadas en un sector, como ser referentes, no sé, de la salud, de las finanzas, etc. Entonces las tendencias son muy importantes. El envejecimiento de la población también, porque el envejecimiento viene aparejado también de muchos cambios a nivel cultural, a nivel tendencias también, el nivel educativo de la población, quizás los cambios en el estilo de vida, y acá podemos mencionar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vida saludable en los últimos años, cómo cambiaron las tendencias anteriores a nivel alimenticio, pero también a nivel ejercicio. Hoy en día quizás la sociedad, en muchos países del mundo, tiene una tendencia más hacia la vida saludable, hacia la mejor alimentación, el conocimiento y también hacia el ejercicio, el cuidado y la calidad de vida. Entonces esto también es importante porque quizás productos que antes se consumían hoy se dejaron de consumir o los mismos productos tratan de ser más responsables, no solo a nivel vida saludable sino también con el medio ambiente. Variables demográficas y culturales también pueden afectar los conflictos sociales. En una sociedad que está en conflicto, un conflicto bélico, sin dudas que es importante y que va a verse afectado. La religión, entre otros factores sociales que también pueden influir. Bien, el siguiente es el factor tecnológico, muy importante, especialmente si hablamos de la tecnología digital, internet, el desarrollo tecnológico de los últimos años, porque en realidad siempre hubo desarrollo tecnológico de una u otra manera. Los factores tecnológicos se van a referir entonces a todo lo que tiene que ver con los avances, desarrollos científicos y tecnológicos que pueden afectar, por ejemplo, la innovación. Y esto, sin duda, va a afectar también la competitividad de una empresa, porque si yo tengo un producto muy innovador y de repente aparecen nuevas empresas emergentes con productos también innovadores, más innovadores que el mío, quizás aplican nuevas tecnologías, pero su desarrollo se da de una manera, quizás por recursos más económicos, entonces obviamente van a tener una ventaja competitiva frente a mí. Tengo que analizar todas estas cuestiones. Estos factores entonces pueden afectar gravemente la competitividad de mi empresa, ya sea como una ventaja o por el contrario como una desventaja. Algunos ejemplos en este caso serían la automatización. Pensemos por ejemplo todos los puestos laborales en empresas que se vieron reemplazados por automatizaciones. Sin ir más lejos, el personal de atención al cliente que hoy en día es reemplazado con bots o con sistemas digitales. Puede ser cualquier puesto de atención al cliente, servicio de transporte, call center, redes sociales, donde antes nos atendía una persona y hoy por hoy en muchos sitios ya nos atienden bots directamente. La investigación y desarrollo va a afectar también esto. La tecnología emergente. Vamos a hablar hoy por hoy de la tecnología que está en mayor tendencia en este momento, que se utiliza prácticamente en todas las startups tecnológicas, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Vino para cambiar todo. Entonces esta tecnología emergente también está reemplazando otras tecnologías. Hoy por hoy quizás la gente consulta más o realiza más búsquedas en ChatGPT que en Google. Y siendo Google un gran gigante tecnológico, uno podría pensar cómo Google va a ser reemplazado. Bueno, sin embargo, hoy por hoy se está empezando a utilizar mucho la inteligencia artificial en lugar de los buscadores. La digitalización de los contenidos. Pensemos todo lo que antes era papelerío, formularios,
trámites que teníamos que realizar personalmente, la cantidad de personas, ¿no?, que se contrataban para realizar estas tareas. Bueno, eso también afecta la empleabilidad. O cambia la empleabilidad, digamos, ¿no? Porque hoy en día hay nuevos puestos laborales que requieren tener otros conocimientos diferentes, pero sigue habiendo puestos laborales. El acceso a la tecnología. Si yo estoy fuera de la tecnología, prácticamente hoy por hoy estoy fuera de casi todo. Entonces, veamos también cómo en los últimos, vamos a decir, en los últimos 20 años, hubo una penetración de la tecnología en todos los sectores de la sociedad y también en todos los niveles etarios. Ya no se trata simplemente de niños utilizando la tecnología. Hoy por hoy nuestros abuelos utilizan tecnologías de la misma manera que nosotros lo utilizábamos hace 10, 15 o 20 años. Es decir, se podría comparar el nivel de experiencia que ya tienen hoy con la tecnología, podría ser el de un gurú informático o de una persona que sabía bastante de tecnología hace unos cuantos años atrás. Hoy por hoy, si no utilizamos la tecnología, entonces nos quedamos afuera. Entonces el acceso tecnológico es importante, pero no solo para el consumidor final, sino también para las empresas. El poder acceder a nuevas tecnologías que faciliten la operatoria del día a día, la logística, la atención al cliente, el desarrollo de productos, la investigación, el marketing, la segmentación de clientes, ¿sí? Entonces veamos qué tan importante es la infraestructura con la que cuenta nuestra empresa a nivel tecnológico. Acá nos vamos a referir justamente al desempeño de las maquinarias, de los sistemas de producción, de las redes, las patentes que tengamos, las tendencias actuales a nivel tecnológico, y vamos a poner un etcétera acá también, ¿sí? Entonces, hasta el momento analizamos 4 de estas dimensiones y las analizamos en un contexto específico. Yo lo analizo con el conocimiento que tengo hasta el momento o con lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? A nivel político, económico, social, tecnológico. Bueno, vamos a ver los 2 que nos quedan. La segunda E de Pestel se refiere al factor ecológico. Los factores ecológicos tienen que ver entonces con medio ambiente, todo lo relacionado al desarrollo sustentable, la sostenibilidad, todo lo que puede afectar a la organización desde ese punto de vista. Hoy por hoy sabemos que las empresas tienen un compromiso enorme con el medio ambiente, lo que conocemos también como la huella de carbono que deja cada persona en su uso de los diferentes recursos, que puede llegar a afectar en mayor o menor medida al medio ambiente. Entonces, los factores ecológicos vienen de la mano de que hoy por hoy los usuarios, en fin, los ciudadanos, los miembros de una sociedad son mucho más conscientes que hace unos años atrás. Conscientes del cuidado del planeta, conscientes del calentamiento global, del efecto invernadero, de la preservación del medio ambiente. Entonces, acá nosotros lo que vamos a estudiar son algunas variables que ahora les voy a mencionar. Pero si nos fijamos bien, pueden ingresar a los sitios web de las empresas medianas o grandes, y algunas chicas quizás también, y vamos a ver que siempre hay un apartado que tiene que ver con responsabilidad social empresaria. Cuando hablamos de responsabilidad social empresaria estamos hablando de ciertos factores que tienen que ver desde el punto de vista de la empresa y en los cuales la empresa trabaja como aporte a la sociedad. Uno de ellos puede ser la empresa en el cuidado del medio ambiente, no producir residuos, no utilizar tóxicos, puede haber muchísimos más. Dentro de la responsabilidad social empresaria puede haber otros factores también que no sean solamente ecológicos, como a nivel cultural, diversidad, integración, etc. Algunos ejemplos, cuando hablamos de factores ecológicos que podemos analizar, serían el cambio climático, que lo mencionamos recién, las regulaciones ambientales, que pueden variar a veces de país en país, la conciencia ecológica que existe. A ver, esto es tan importante como en las otras dimensiones que estuvimos mencionando hace un ratito. La conciencia ecológica también cambia a lo largo del tiempo, si analizamos lo que ocurría hace unos años atrás y lo que ocurre en la actualidad. El ser humano se volvió más consciente y eso siempre va a tener repercusiones no solamente a nivel personal, sino a nivel sociedad y también, por supuesto, a nivel organización. Las políticas ambientales, la gestión de residuos. Hace unos cuantos años atrás ni siquiera se dividían los residuos. Hoy por hoy podemos encontrar cestos para dividir los residuos casi en todos lados.
Y algunos países son todavía más estrictos, teniendo días específicos donde los ciudadanos pueden deshacerse de algún tipo de residuo en particular. La cultura del reciclaje, que creció mucho también en los últimos años. Las tendencias del consumo van a afectar a todos los factores que estuvimos mencionando. Las tendencias tienen que ver a veces con moda, pero otras veces también tienen que ver con lo que decíamos, que el ser humano se va volviendo más conocedor, más educado con respecto a muchas cosas. Los riesgos naturales y los procesos de producción. Bien, y vamos a pasar al último de los factores. Nos vamos a referir acá a los factores legales. Acá nos vamos a tener que sentar a analizar a nivel contextual las normativas y las leyes, todo aquello que regula el entorno en que la empresa opera. Algunos ejemplos pueden ser leyes de protección al consumidor, pueden ser también normas de seguridad, algunas regulaciones laborales específicas de cada país, derechos que tienen que ver con la propiedad intelectual al momento de registrar ideas o productos. También la seguridad laboral que existe en ese país y la seguridad jurídica. No es lo mismo fundar o desarrollar una empresa o una sucursal, una subsidiaria en un país con inseguridad jurídica y con altas tasas de desempleo que en un país donde hay una gran seguridad jurídica, los ciudadanos pueden llevar una vida acorde a eso, normal, hay altas tasas de empleo, no es lo mismo. Lo mismo todo lo que tiene que ver con reglamentos, si hay algún sistema de control de precios o de salarios, o incluso también los derechos. Bueno, bien, ahora que ya mencionamos todos los factores, vamos a ver para qué se usa. ¿Para qué vamos a usar el PESTEL? Bueno, a las organizaciones les permite lo siguiente. En primer lugar, antes de lanzarse a un nuevo mercado o de abrir quizás una sucursal en otro país, permite poder analizar ese mercado en su contexto y tomar la decisión si me conviene o no estar en este mercado, en este país, en esta ciudad en particular. También nos va a permitir detectar factores externos que afectan a la empresa. Sin este análisis no podríamos conocerlos y probablemente sería un riesgo bastante importante para la empresa. Imagínense, yo tengo una empresa que funciona muy bien y digo, bueno, voy a abrirla en esta ciudad. Pero la ciudad está en medio de un conflicto social. Eso va a terminar afectando a la empresa también, porque afecta a los consumidores. Puede ser desde su poder adquisitivo, su ánimo para la adquisición de productos, su disponibilidad a pagar, muchas cosas. Planificar estrategias de adaptación y de crecimiento. O sea, no solamente tomar una decisión para el ahora, es decir, por ejemplo, ahora una sucursal en tal ciudad, sino también planificarnos a futuro. Adaptación tiene que ver justamente con eso, con adaptarse a los posibles cambios que surjan del análisis de estas tendencias y también el crecimiento. Esta herramienta también nos puede servir para complementar el análisis de diagnóstico FODA que ya vimos en videos anteriores. Entonces puede complementarlo en el entorno externo, porque recordemos que FODA es análisis de fortalezas de la empresa, debilidades, la F y la D, oportunidades y amenazas del mercado. Esto quiere decir que un análisis FODA analiza las dos cosas, el contexto interno y el externo de la empresa. El PESTEL analiza el externo y a nivel general, pero son complementarias. Bueno, algunos casos de éxito. Vamos a hablar en primer lugar del caso de Ford, basado en una relocalización de sus plantas de producción. Bueno, Ford tomó la decisión de cerrar algunas fábricas que tenía en Europa, específicamente en el Reino Unido, y abrir nuevas plantas de producción de automóviles en México y en Asia. ¿Qué factores llevaron a la toma de esta decisión? En el momento que analizaron el contexto macroeconómico, notaron que a nivel económico los costos laborales eran mucho más bajos en México y en Asia. Esto es algo que las empresas suelen analizar, porque puede significar un gran ahorro a nivel costos que se pueden destinar a otras cosas. También a nivel político. El Brexit había generado incertidumbre en el Reino Unido, si lo recuerdan, hace un par de años atrás, la separación de lo que sería la Unión Europea por parte del Reino Unido. Entonces no se sabía qué iba a pasar. Un contexto de incertidumbre no es un contexto bueno muchas veces para operar. Siempre igualmente yo digo, en toda crisis hay oportunidad, así que nunca digo
esto es definitorio. Por último, el análisis legal. Nuevas regulaciones ambientales y laborales más estrictas en Europa. Ford termina decidiendo que el contexto entonces era mejor en México y en Asia para llevar a cabo sus operaciones en sus fábricas. Bien, el segundo caso que analizamos es el de Starbucks. En este caso se trataba de una expansión a nivel global. Starbucks adoptó su estrategia para abrir tiendas en países como China, India y países árabes. ¿Qué fue lo que analizó en este caso? En primer lugar, el aspecto social. Los hábitos de consumo son diferentes porque culturalmente son países muy distintos. No todos tomaban café, así que Starbucks tuvo que adaptar su menú y también su marketing. Por ejemplo, ¿no? En países como China, ofrecer té o bebidas frías en lugar del café, que es más tradicional en otros países. A nivel tecnológico, bueno, tuvieron que invertir en aplicaciones de pago y de fidelización en Asia. Específicamente en estos países que a lo mejor tienen un desarrollo tecnológico bastante grande en ciertas áreas. A nivel legal, el cumplimiento estricto de las leyes laborales sobre alimentos y también sobre las marcas registradas. Bien, el siguiente caso es el de Netflix. Y acá vamos a analizar unos cuantos casos y el peor es el último. Eso ya les voy adelantando un poquito. El caso de Netflix fue un cambio de modelo de negocio, totalmente distinto a los dos que acabamos de ver recién. Porque Netflix al principio era una compañía que permitía alquilar DVDs a pedido, mucho antes de que existieran los sistemas de streaming, obviamente, estamos hablando de hace muchos años atrás, fines de los 90. Entonces pasó de alquilar DVDs a convertirse en una plataforma de streaming, de hecho una de las más grandes de la actualidad. ¿Cómo lo hizo? También producción propia. Bueno, los factores pestel clave en el caso de Netflix fueron los siguientes y que pueden aplicar también a un cambio de modelo de negocio de otro tipo de empresas. Tecnológico, sin duda, porque es una empresa de base tecnológica. Avances en Internet de alta velocidad. Al no contar con Internet de alta velocidad a fines de los años 90, un servicio de streaming, por más que lo soñemos, hubiera sido imposible. Así que fíjense qué importante también que es el análisis, parece bastante obvio, pero qué importante que es el análisis del contexto tecnológico. Pero bueno, también se dieron otros factores que propiciaron estos beneficios para Netflix. Por ejemplo, la disminución de los costos de almacenamiento, todo lo que tenía que ver con logística y distribución física, y también cambios sociales, como por ejemplo cambios en el comportamiento del usuario o del consumidor, con las nuevas tecnologías on demand y el binge watching también. O sea, las maratones o atracones de series. Como vemos, el análisis pestel es fundamental para la toma de decisiones en el desarrollo de productos, de servicios, las decisiones de inversión o de relocalización. Sin embargo, yo quisiera agregar una nueva dimensión, que es la dimensión temporal, un pestel dinámico. Es decir, un pestel a través del tiempo, que nos sirve para analizar tendencias o imaginar escenarios prospectivos, para mostrar ciclos, patrones, tendencias que se repiten y poder anticipar oportunidades o incluso amenazas. Es decir, que nos va a servir para construir escenarios futuros. Podríamos decir entonces que un pestel dinámico es un pestel a través del tiempo, con una dimensión que es transversal. Si es que le agregamos el eje tiempo. Y si nosotros realizamos un corte horizontal como se ve en esta imagen, podríamos analizar cada una de estas variables, política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal, en determinado periodo de tiempo o con determinado marco temporal. Esto nos da la posibilidad no solo de analizar estas variables de manera individual, sino también a través del tiempo, para poder predecir tendencias políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales y aprender de nosotros mismos y de nuestro pasado. Por último, vamos a decir que el pestel es una herramienta clave para tomar decisiones, para relocalizar una planta, para expandirse a nuevos mercados, incluso para adaptarse a los cambios tecnológicos que se pueden sobrevenir. Porque entender el entorno es vital y que podamos anticiparnos nos permite crecer. El pestel es nuestro radar estratégico. Si te gustó el video, no te pierdas los otros casos de análisis pestel que tengo en este canal. Puedes ver el caso de IKEA, Pfizer, Shell y Target, entre otros casos buenos y malos que les permitieron analizar el entorno para tomar decisiones. Así que te invito a visitar mis otros videos para seguir aprendiendo de emprendimiento, marketing y tecnología.